vida, toda la vida. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están? Emocionada, no puedo creer que... No sé si le pasó a ustedes, pero Julio desapareció. Se nos fue. Ajá. ¿Sabes? Lo que nos queda de julio es nada. Ya empieza agosto, empiezan las clases, todo, ¿verdad? Empieza todo de nuevo, se acaba el verano. Y estaba hablando eso con mi hijo esta mañana. Pero nada, el día de hoy queremos hablar del ministerio. Toda la vida tiene diferentes ministerios y uno de ellos es Defensores en las Aceras. ¿Y de qué se trata Defensores en las Aceras? Se trata de ti que nos estás viendo, que nos estás escuchando, de creyentes y no creyentes, honestamente, que crean que el aborto es una violación de los derechos humanos, el derecho más básico, que es el derecho a la vida. Y nuestro deseo es que vengan junto a nosotros y lleguen a las aceras y estén allí para orar e interceder por las mujeres que están considerando un aborto y poderle darle opciones de vida. Y con nosotros tenemos a Abdiel Contreras, quien es el director del Ministerio Defensores de las Aceras. Gracias, Abdiel, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Gracias por estar aquí una vez más, ¿verdad? La segunda vez que estamos aquí hablando del Ministerio de Defensoras en las Aceras y eso, así que muchísimas gracias. Pues sí, como está diciendo Daisy, Defensoras en las Aceras, pues somos un ministerio que estamos llegando a las aceras, a las clínicas de aborto, con mucho amor, con mucho respeto y ofreciendo servicios. O sea, no estamos simplemente llegando a un lugar a decir, mira, no abortes tu bebé, sino diciendo, mira, no abortes tu bebé, tenemos todas estas ayudas para ti, todas estas ayudas para mamá, para papá, para el bebé. Tenemos diferentes centros pro vida que están brindando sus recursos, brindando donaciones, brindando ayuda, incluso pruebas de embarazo, sonograma. Tenemos ginecólogos que están ayudándonos con citas gratis, ¿verdad? Atendiendo estas citas iniciales, que tenemos muchas ayudas para ellos, ¿verdad? Y pues esta mañana pues estamos ofreciendo talleres para reclutar, talleres para llevar lo que es el tema de provida, el tema de aborto, porque nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que no conoce lo que está realmente pasando en Puerto Rico. Y en las iglesias pues sí se dice el aborto es pecado, el aborto es malo, pero hasta ahí se queda. Y no se sabe lo que realmente está pasando en el país. ¿Qué pasa? Si en la iglesia no se habla el tema como se tiene que hablar, los jóvenes sobre todo van a coger la información de afuera, de las redes sociales que están siendo súper bombardeados en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok sobre todo. Hay un bombardeo de lo que viene siendo el aborto. Lo glorifican, lo pintan lindo, se lo pintan lindo a la nueva generación. Sí, yo no tengo TikTok, pero esa es esa es la red ahora de los jóvenes. Sí. Es la nueva herramienta, porque cada vez esto va a crear una cosa más rápido. ¿Cómo lo promueven? O sea, ¿de qué manera se hace? Ha llegado desde decir como que mira, yo me hice un aborto, me he hecho 2 y yo estoy bien, nada pasa. Wow. ¿Así hablan? Hay uno que se impactó, ¿verdad? Y lo compartió Student for Life, creo que se llama. Sí, Students for Life. Una página de la que seguimos. Y ellos, esta muchacha dice, salí positivo, lo resuelvo mañana, ya tengo cita. Wow. Así, promocionando el aborto. Promocionando de que yo me estoy preñada, no importa, mañana tengo una cita ya. A ese nivel lo promocionan. En 20 segundos llevo un mensaje. Un mensaje. Entonces, pues ahí estamos nosotros, mira, no es así. Entonces, ¿qué pasa? Estamos llegando a la información, tener un aborto no es nada, ahí no hay vida, se promociona que eso es un montón de células, se promociona de que si acaso después del primer trimestre es que hay vida, y no, ¿sabes? Nosotros creemos que desde la concepción hay vida, y esto en las iglesias no se está hablando, esto en la calle no se está hablando, sino es por un grupo selecto, ¿verdad? Como ustedes, que gracias, y a las diferentes emisoras que siguen promocionando y hablando del tema del aborto. Esa misma chica que en TikTok dijo, estoy positivo en embarazo, mañana tengo cita, lo resuelvo mañana. Esa misma chica es la que más va a sufrir de ahí en adelante. Exactamente. ¿Quién se lo dice? Exactamente. No, ¿sabes? Nosotros hemos vivido, ¿verdad? Muchísimas experiencias y gente que nos ha dicho, mira, gracias por estar aquí. Gracias porque yo no sabía que tenía una opción, que tenía ayuda. Incluso el gobierno tiene ayuda. ¿Y tú has escuchado hablar de esas ayudas del gobierno? No. No se habla, no se promociona. Se promociona el aborto. Exacto. Eso es lo que se promociona. Y hay agencias como nosotros, organizaciones, que estamos llevando el mensaje de vida y llevándolo bien, ¿verdad? Y queremos pastor que nos escuche, iglesia que nos escucha. Queremos llevar estas charlas por vida a tu iglesia,
a tu comunidad totalmente gratis, no hay ni que sacar una ofrenda, nada. Es dejarnos estar allí y poder conversar con ustedes, conversar a la juventud, conversar a la comunidad completa de la realidad del aborto, de las leyes en Puerto Rico, de que el aborto es legal hasta los 9 meses, no hay regulaciones, que tus hijos pueden abortar sin decirte nada. Ustedes lo están haciendo libre de costo y yo acabo de ver un tweet que está corriendo por las redes donde dice que a un cierto grupo que todos sabemos cuál es, se le otorgó $11.9 millones al grupo de las feministas. Exactamente. ¿Para 11.9 qué? millones de dólares a las feministas de aquí. De aquí. Entre Se le padres acaba- y la otra, sí. Se la acaba de dice así, lamento mucho y siento que el gobernador crea que esto es correcto, pero no ha estado abierto a opiniones. Se le ha otorgado 11.4 millones a las feministas radicales y al grupo PARE. Eso es plata. Esto salió en Guapas Radio. Eso es mucho dinero. Exactamente. Que sí es Billetal. un montón de dinero. Para repetir las mismas mentiras, porque tenemos que saber que la verdad está de nuestro lado, tanto científica como de la parte de fe, pero se supone que ellos se basen en biología y en biología se colgaron, y a ellos, a los colgados en biología, los que dicen que no hay vida, cuando es claro que el ADN de cada ser humano comienza en la concepción, a nosotros, ¿verdad? No hay nada. Pero ¿sabes qué? Que nosotros no queremos dinero del gobierno tampoco. ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros predicamos el evangelio también. Con nuestra educación científica, también queremos poder promover la palabra de Dios sin que el gobierno nos diga que no podemos hacerlo. Nosotros no lo necesitamos. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios, ¿verdad? Con 2 pedacitos, con 5 pedacitos de pan y dos peces hace milagros. Así que nosotros no necesitamos eso. Pero ahí es que está yendo el dinero. Y recuérdense que eso no es dinero del gobierno. Y quiero que las personas dejen de pensar cuando escuchen el gobierno le dio dinero a esta organización, piensen que eso es dinero. No, eso es tu dinero. ¿Ok? Lo que tú pagas de taxes, eso es tu dinero. ¿Ok? Eso viene de nuestro bolsillo. Tú estás pagando por abortos, estás pagando para promover el aborto en Puerto Rico y eso te debe llenar de rabia. Sí. Y nada, sí, pues queremos, lanzamos un programa, ¿verdad? Que estamos trabajando que se llama Adopta una Clínica. Adopta una Clínica es esto que sí, que estamos levantando para que las iglesias adopten clínicas que están cerca de ellos. Ahora mismo en área metropolitana nada más tenemos 4 clínicas de aborto bien conocidas, una en Bayamón, Santa Rosa, que la estamos tocando bien cerca. Tenemos una Darlington Medical Associates, que ese es el que llamamos el package, que es la que está en Avenida Muñoz Rivera, que tiene la clínica de aborto y en la misma oficina la clínica de hormonización para cambio de sexo y todo eso. En la misma oficina. Y marihuana medicinal. Sí, Ellos tratan de cubrir todas las cosas destructivas en una oficina. Tenemos reparto metropolitano en San Juan, la clínica y Women's Pavilion en Carolina. Y queremos, ¿verdad?, que iglesias adopten estas clínicas en oración. ¿Cómo las pueden adoptar? Pues mira, pues lo primero que queremos hacer es llevar el mensaje que nosotros, los recursos que tenemos, que son totalmente gratuitos, para que digan, oye, ¿qué vamos a hacer allí? Pues mira, vamos a orar, vamos a interceder, porque eso es lo más importante. Pero no solamente vamos a orar, tenemos recursos, tenemos todas estas ayudas y queremos darle las herramientas para que ellos puedan llegar a estas clínicas, a repartir flyers, a repartir oración, ministración. O sea, nosotros hemos orado y hemos abrazado mujeres que han abortado. Si ahora mismo nos están escuchando 2 muchachas que están embarazadas, piensan que su opción es el aborto, ¿ustedes les pueden ayudar a esas chicas a que no aborten? Claro que sí. Tenemos gente que les hace hasta baby shower completo. ¿Sabes? Se le ayuda con todo, ¿sabes? Hay gente dispuesta a adoptar bebé. ¿Sabes? Que dicen, mira, pues yo adopto tu bebé, no hay problema, tú sabes. Yo te ayudo durante el embarazo y buscamos papás para los bebés. Digo, ya hay papás esperando por O sea, bebé. ¿tienen servicio médico con ustedes? ¿Ustedes canalizan servicio médico para el proceso del embarazo? Sí, mira, primero que nada, la gran mayoría de las muchachas que consideran el aborto son de bajos recursos, lo cual el embarazo realmente les va a salir gratis, ¿verdad? Pero hay otros gastos, ¿verdad? Hay otros gastos y en esa área estamos nosotros. Nosotros estamos ahí, por ejemplo, hay una chica que quería, ¿verdad? Estaba nerviosa por su embarazo porque ella quería estar con este médico específico y aunque la reforma le cubría parte, no le cubría los ultrasonidos que él requiere, ¿verdad? Que es un package que le costaba unos $200. Nosotros nos encargamos del package. Tranquila, mi amor, para que vayas al ginecólogo que tú te sientes tranquila. Tenemos doulas que lo hacen voluntariadamente, que van a estar contigo durante el parto. Tenemos clases de parto gratuitas. Tenemos ropita de bebé, pañales, wipes,
tú puedes prácticamente tener pañales gratis por un año entero simplemente comunicándote con nosotros si tú estás en un embarazo inesperado. Todas esas necesidades que tú sientes que no tienes a dónde ir, estamos nosotros aquí. Wow. Cuando una chica acepta la ayuda, ¿cómo ven la transformación, verdad, de esa mente? Tarda. Okay. Mira, yo hablé los otros días, me llamó la mamá de una muchacha, que luego le enseño a ustedes la fotografía. Esto fue yo creo que fue antes de María. La mamá llama a uno de nuestros centros de ayuda buscando un aborto para su hija, porque su hija tenía una condición de salud y ella estaba tan preocupada, ¿verdad? La hija no quería abortar, pero la mamá quería que abortara por miedo a perder a su hija por sus condiciones médicas. Pero yo le pregunté, yo me acuerdo en esa llamada, ¿el doctor ha recomendado que ella necesita un aborto? No, pero es que yo tengo miedo, qué sé yo qué. Han pasado como 4 años, la niña fue parte de nuestros programas, etcétera. Es una mamá bella, preciosa, joven. La nena tiene ya 4 añitos. Y la mamá me llamó y me dice, yo he estado buscándote después de 4 años, y me dijo, te quiero dar las gracias por haberme quitado eso de la cabeza. Ese miedo. Ese miedo y ese temor, porque de verdad yo le pido perdón al Señor porque yo lo consideré y estaba empujando para eso, pero yo estoy feliz que tengo a mi nieta hoy. Qué bueno. Wow. Amén. A veces, y nuestro trabajo, honestamente, en ese momento no es simplemente, tú estás mal, tú consideraste el aborto. Sí, nosotros le vamos a hablar que es vida desde que llega hasta que sale. Pero nuestra meta es ayudarte y darte tanto amor y tanto apoyo para que tú veas que el que se encuentra contigo en ese momento y te intersecta es el mismo Señor Jesús, que te está dando esa oportunidad. Y eso es lo que Abdiel quiere. Así que si pueden llamar, Abdiel, ¿a qué número llaman? Mira, pueden llamar al 787-607-8434, 787-607-8434. Es mi número personal. Yo voy a contestarlo, tú sabes, y vamos a hacer las gestiones. Incluso hay ministerios, hay iglesias que han dicho, queremos hacer lo que ustedes hacen, pero quiero hacerlo como parte de mi iglesia. No tenemos problema. Hay un ministerio que comenzó con nosotros, una vez empezó a hacerlo como parte de su iglesia, y el miércoles pasado salvaron un bebé que lo llevaron a Cray Women's Care. Aleluya. Y la muchacha salvaron un bebé. Wow. Utilizando nuestros Aleluya. recursos, pero con el ministerio de ellos. Sí, Ellos empezaron Mira qué contraste tan grande. En la clínica tú no le importas, quieren tu dinero, te pasa algo, no es problema de ellos, se lavan las manos, me pagaste, sigue caminando, no quiero saber de tu estatus. Acá a ustedes le importa la vida, le dan seguimiento no solamente a esa vida, sino a la vida de la criatura, le proveen económicamente, ¿verdad? Esas ayuditas con lo poco que ustedes tienen. ¿Qué diferencia tan grande? Entonces tenemos gente que valora la vida versus otros que quitan la vida. Escoge tuyo. Yo creo que en esta mañana debes escoger la vida tuya y la de ese ser que no pidió nacer, está ahí y merece vivir. Y aquí no hay condena. Aquí Queremos no hay que condena. sepa que cuando ustedes vienen, llaman, ¿verdad? A todas nuestras ayudas, tienen el teléfono de Abdiel, me pueden llamar a mí, 787-690-1135, 787-690-1135. Aquí no te vamos a juzgar porque estás en una situación, ¿verdad?, que no esperabas. No estamos ahí para atacarte, inclusive porque consideraste el aborto, porque aquí está Jesús tocando a tu puerta para que escojas la vida. Él te está diciendo, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida para que vivan tú y tu descendencia. Sí. Así dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Así que Dios te está diciendo, escoge la vida. Pueden llamar a Abdiel si tú quieres que tu iglesia se una a este movimiento y no ser provida solo ¿verdad? De votar por dignidad, como uno dice. Ajá. ¿Quieres ser provida en acción? Primero llama a ese número. Luego trae un grupo de educadores a tu iglesia para que eduquen a tu iglesia, para que sepan por qué es llamado cristiano estar parados allí en la brecha. No solamente orar desde la iglesia, pero estar ahí y rescatar esas vidas que están entrando y que van a ser destruidas. Amén. Después te vamos a dar unos entrenamientos, todo gratuito, y después de que te damos todos los recursos, o te unes a lo que ya está organizado de parte de nosotros, o comienzas tu propio ministerio. Entonces vamos a estar aquí en la radio y te traemos, te invitamos para que hables de lo que tu iglesia puede ofrecer, pero necesitamos que la iglesia en Puerto Rico se levante por la vida, porque somos más. Siempre yo digo aquí, y Juan Carlos lo sabe, que en Bayamón nada más hay más de 300 iglesias. Hay 365 días, y adivina qué,
que no está abierto todos los días del año. Así que nosotros podíamos tener una iglesia al año al frente de la clínica de aborto. Esa iglesia cierra. Decimos, no, esa clínica. este día todo el mundo en esta iglesia va a coger libre este lunes y nos vamos todos. Vamos a dar una vigilia de 8 horas frente a esta iglesia, frente a esta clínica de aborto. Sí, un día al año se cierra la clínica de Bayamón. Así que vamos a levantarnos por la vida. ¿Cuál es el número nuevamente, Abdiel, al que pueden llamar? Pueden llamar al 787-607-8434. 787-607-8434. Y dejo saber, hemos tenido experiencias lamentables de jóvenes cristianas que han ido a abortar porque dicen, es que yo no sabía. Y ese lamentable es que yo no sabía porque en la iglesia no se estaba hablando ese tema. Simplemente el aborto es malo, pero no saben los términos, las consecuencias, no saben el todo de lo que viene siendo el aborto y las consecuencias reales que nunca te van a hablar en una clínica de aborto. Yo desde que aprendí con ustedes las consecuencias emocionales para una mujer de por vida que se practicó un aborto, con eso nada más, el poder protegerla en sus emociones, en su más profundo ser, de que no cometa ese daño contra ella. Fíjate que estoy enfatizando en ella, porque si enfatizo en ella, salvo al bebé. Si enfatizo en ella, salvo al bebé, porque si la protejo a ella, default, salvo al bebé. Y yo creo que muchos cristianos que hasta consienten con abortos en el contexto de sus jóvenes, pensando que protegen a esa niña de no tener un bebé a destiempo, cuando realmente le están desgraciando la vida. Si ese mensaje lograse internalizarse, que cuando tú le dices a tu nieta, a tu sobrina, a tu hermana, a esta hermanita en Cristo de la iglesia, pues si el muchacho te preñó y se fue, aborta, porque tú estás muy joven, tú tienes que terminar de estudiar. Pensando que el aborto es la salvación, realmente la estás dando una sentencia de muerte. Exactamente. Porque esa mujer va a estar con esa marca en sus emociones. De su vida. El resto de su vida. Acabamos de terminar uno de los estudios de sanidad para caballeros y lo que Dios ha hecho en el corazón de esos hombres ha sido tan poderoso. No hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no sea más grande aún. Y quisiera, antes de cerrar, Abdiel, que comparta un testimonio de las aceras, un testimonio de las aceras poderoso. En un minutito, Abdiel. En un minuto, pues mira, rápido, lo conté otra vez, pero uno de los testimonios más impactantes, un bebé que salvamos en las aceras, una mamá que llega a los caminos llega a creer, después llega a Embrace Grace y se reconcilia con el Señor, pone su vida en orden, se casa con su pareja y me pide que yo sea el padrino de esa boda por el bebé que salvamos. Ese es uno de los más grandes testimonios. Y el más reciente de esta semana, que fue esta muchacha que tiene 2 hijos, llega el tercero, se ve sin solución y este ministerio, ¿verdad? Tu hermano Peter llega donde ella, la lleva a creer y en creer ella cambia su mentalidad y decide dar vida. Wow. Qué bien. Ese es el más reciente que fue que pasó. Amén, amén. Excelente. Más información en las redes. Exacto, pueden ir a Toda la Vida PR, pero llámanos. Tienes aquí números personales, ¿ok? Eso no estás hablando con algo genérico, ¿verdad? O una institución, estás hablando conmigo y con Abdiel. 787-690-1135 y... 787-607-8434, pastor, líder, es totalmente gratis. Queremos llevar estos recursos a tu iglesia. Qué bueno, muchas gracias, muchachos. Bendiciones. Esto es Nueva Vida 97.7. Sí, señor. En ruta.